Hoy nos encontramos con el profesor Sobrino, Osvaldo Sobrino, profesor y maestro de la Arquidiócesis de Detroit, del Seminario Mayor, y nos sentimos muy alegres, muy contentos. Profesor, bienvenido a nuestro podcast Fe en Acción, y más que todo la alegría que tenemos, ¿verdad?, por tenerlo acá con nosotros. Sea bienvenido. Es una alegría estar aquí con usted, que eres un líder católico y cristiano, ha sido estudiante mío y me encanta su entusiasmo para la comunidad hispana de Detroit y de Michigan, y quisiera que este podcast pueda atraer más gente para que se den cuenta de tanto que es posible para nuestra comunidad hispana. Yo también soy hispano de padres cubanos. Profesor, qué alegría tenerlo con nosotros. El profesor tiene una maestría, ¿verdad? Sí, yo tomé la maestría en teología del Seminario del Sagrado Corazón aquí en Detroit en 2008, y estoy enseñando en el seminario como profesor adjunto. Adjunto quiere decir de part-time, desde el año 2011, si me acuerdo bien. Ya han pasado muchos años, y después desarrollé mis estudios con el doctorado en latín y estudios de historia romana de la Universidad de la Florida, y sigo estudiando. Hasta ahora me tienen ahí y me encanta conocer la comunidad. Enseño a gente de habla español, también enseño clases en inglés para norteamericanos y algunos hispanos que le gustan tomar la clase en inglés también. Gracias, profesor. Qué lindo es poderlo escuchar de esta manera y saber el estudio que usted tiene. Si nosotros hablamos de ese estudio, profesor, ¿cuál es digamos, dentro del sistema académico suyo, digamos, a nivel personal? ¿Y cómo llegó usted, digamos, al mundo de la teología? Bueno, la vida a veces nos damos cuenta que la vida a veces no va en línea recta. La vida, Dios nos guía. Yo empecé, como estudian muchos, en la Universidad Jesuita Loyola en Nueva Orleans, en una grande en Chicago. Yo fui a la más pequeña en Nueva Orleans. Universidad Jesuita, estudié de empresas. Después fui a la Escuela de Derecho y ejercí la carrera de abogado por varios años. Pero después yo tenía una vocación a enseñar. Y entonces me atrayó la teología, porque yo veía que el mundo alrededor estaba medio loco. Mucha confusión moral, muchas cosas que me quedé con la boca abierta cuando conocía varias cosas que pasaban entre la gente. Entonces quise enfocarme en la teología, pero desde niño siempre me gustaba la religión. Siempre tenía una atracción a eso, desde niño. Y entonces llegué a la teología y gracias a Dios tuve oportunidad de enseñar, como sigo en el seminario, que es un gran privilegio y placer. Y avancé con el doctorado para tener lo más alto que puede tener un académico, es el doctorado. Y todavía me tienen ahí, y le doy gracias al seminario, a la Arquidiócesis de Detroit, que todavía me aguantan y me tienen ahí. Creo que es por su carisma que tiene, profesor, que nos contagia. Realmente en los años que usted me dio clases y todo, siempre lo vi con un entusiasmo bastante grande, ese amor por llevarle a los alumnos y cómo se preparaba para enseñarnos, que es algo muy lindo y entusiasmo muy grande que lo contagia a uno. Profesor, hablando de lo que es la academia, y usted decía que tiene una licenciatura también a nivel académico, esto nos ayuda para los jóvenes de hoy en día, para poderles anunciar que sí se puede salir adelante en un área a nivel profesional y en un área también a nivel, digamos, de iglesia, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. Es verdad, nuestra juventud hispana tiene que saber, como dicen el refrán, sí se puede. Ajá. Por la gracia de Dios y nuestras familias y mucha gente se puede. Puede uno escoger de tantos oficios. Puede ser jardinero, constructor, pero también, si le toca, puede ser médico, científico en biología, que ayudan a derrotar las enfermedades, a hacer sus investigaciones contra el cáncer.
ser abogado y ejercer el derecho para defender los inmigrantes, defender los pobres, la gente que necesita justicia. Muchas cosas, periodista, puede ser hasta el mundo de gente que son cantantes y actores, pueden todo. Dios quiere que el ser humano florezca. Hay un dicho muy antiguo de San Irineo que dice que la gloria de Dios es que el humano florezca. ¿Sí se dice? Muy bien, sí. Quiere decir Sí. que el humano De prospera, de Muy fruto, bien. porque Dios nos ha dado todo. Todo lo bueno viene de Dios. Y Dios nos ha dado tanto y quiere el placer y la alegría de Dios es vernos personas jóvenes, personas hasta los viejos, nunca es tarde, desarrollar los dones que Él nos ha dado. Y por eso necesitamos fe y confianza. Profesor, cuando hablamos de lo que usted nos está diciendo ahorita, se me viene a mí a la mente sobre las vocaciones. Y quiero ir un poquito, tal vez muy lejos, pero quiero llegar al punto. Mire, si hablamos de las vocaciones dentro de la Iglesia Católica, estamos el llamado de la vocación al sacerdocio, el llamado de la vocación hacia el diácono, que dentro del diaconado, digamos, pueden ser casados, ¿verdad? Y hablamos de también, digamos, la vocación de las religiosas, pero también como laicos tenemos la vocación del matrimonio, que ambas, ¿puedo decir que tienen el mismo valor dentro de la iglesia? Sí, tienen el mismo valor. Tuvimos el segundo concilio del Vaticano al inicio de la década de los 60, y ahí la iglesia, los obispos, bajo el Papa de ese tiempo, querían dar énfasis que el laico tiene vocación igual como el obispo, el sacerdote, el religioso y la religiosa. Es igual al mismo rango, no tiene menos honor. Muy bien. Hablando de esto, me encantaría, digamos, dedicarme un poquito más a lo que quería llegar era a la vocación del matrimonio. Conociéndole ahora a usted que nos habla que es, digamos, licenciado, como también, digamos, el doctorado que tiene o la maestría que tiene en teología, ¿cómo y a la vez es esposo, digamos, con un lindo hijo y todo? Entonces, podemos ver realmente que como la vocación del matrimonio, sí se pueden lograr muchas cosas, ¿no? La vocación del matrimonio trae responsabilidad, trae, digamos, lo que son, bueno, trae lo que es lo que nos dan en el bautismo, digamos, el sacerdocio de casa, ¿no? Que tenemos que ejercer, que ahí podíamos introducir ahí lo que es la visión de la teología, ¿En el matrimonio? ¿sí? Bueno, el matrimonio nos da grande oportunidad de desarrollar, como dijo usted, la responsabilidad. Aprende uno a sacrificar por los hijos, que es una tradición hispana y en otras culturas, ¿ok? Hasta en Japón había un sacerdote jesuita de origen japonés, decía que decían entre los japoneses por los niños, por los hijos. La gente sacrifica por ellos. Y eso no solo beneficia a los hijos, nos cambia a nosotros. No ser egoísta, sacrificar. Y tú sabes lo que es, sacrificando y no ser egoísta, ganamos nosotros también por grandes bendiciones inesperadas. Tengo 3 hijos, 2 hembras y un varón. Ah, muy bien. Las 2 hijas, gran avance académica. Una fue a la universidad, lo que yo creo, puede ser que sea como padre que lo digo, la mejor universidad del mundo, MIT en Boston. Otra fue aquí a la University of Michigan en Ann Arbor. Tengo hijo de 29, tiene autismo, pero es un gran placer y don para mí tenerlo como hijo. Entonces, todo lo que tiene aprende uno. Tener hijos lo hace uno más humano. Ahora hay algunas gente que están llamados a la vocación de ser soltero. Y algunos se casan y no pueden tener hijos. Todos ellos, Dios tiene un plan para cada persona, no solamente el casado con hijos. Yo hablo de eso porque es lo que es mi experiencia. Sí. Ahora, ¿cómo podemos ver, profesor, el matrimonio, digamos que es una vocación, su trabajo académico y el de esos tres puntitos, digamos, y el de ser profesor de la... ¿Cómo manejar esas 3 partes?
Bueno, se maneja porque uno le nace el deseo de hacerlo. Dios nos da el talento, la llamada, una llamada que yo tengo es ser padre, otra es ser maestro. Muy bien. Y entonces Dios nos da ese entusiasmo que cuando estamos en esas actividades sentimos alegría, paz, conocemos nuestro deber y obligación. Y conocer su obligación y cumplirla le da una gran esperanza a la persona, le da sentido. Todos necesitamos un sentido en la vida. Tenemos un propósito para vivir y necesitamos no ser tristes, pero tener experiencia de alegría en nuestra obligación. Hay momentos tristes, eso es normal. Hay momentos que le llamamos a Dios como debemos, anímame, pero Dios nos sorprende, como a mí me sorprende la invitación a esta entrevista, como algo bueno que me da alegría venir aquí y compartir con usted, que es un líder laico. Usted mismo es ejemplo de la vocación del laico. Gracias, profesor. Creo que de esta manera podemos ayudar tanto a los jóvenes que han nacido acá, que tienen, digamos, saben buen inglés, buen español y que tienen una cultura hispana muy enriquecida. Como en el caso de usted que viene de padres hispanos, que son cubanos, ¿verdad? Sí, ya fallecieron, pero eran cubanos, pero la cultura hispana le da gran énfasis a la familia y la unidad. El valor del matrimonio es, preservar el matrimonio es. Ahora, en casos que no se puede preservar, si hay abuso físico o psicológico, la iglesia te puede indicar lo que debes de hacer, ¿ok? Ninguna persona debe tolerar ningún abuso, ¿ok? La iglesia no enseña eso. Pero el valor del matrimonio es que mantiene la unidad en momentos buenos y malos. Económicamente nos ayuda aumentar nuestras fuerzas en el matrimonio. En vez de estar separado aquí con uno en una casa allá, otro allá. Tú sabes, tenemos una unidad económica. Tenemos una unidad que los hijos pueden volver a un hogar. Después que ya salen del hogar, pueden volver cuando es necesitado a ser animados por sus padres. Y entonces es un gran valor para el ser humano tener esa familia como una base. Profesor, ¿cómo ve usted que da clases y que nos instruye a nivel hispano, en español, digamos, bueno, a nivel hispano, ¿no? ¿Cómo ve usted el futuro de los laicos en la misión de la iglesia? Importantísimo, porque vemos que el número de sacerdotes disminuye. Y entonces podemos decir, ay, qué tragedia, pero también es un signo de los tiempos. Y tenemos que, con el Espíritu Santo, juntos discernir lo que nos llama Dios. Puede ser que es una manera que Dios dice, ya no quiero un grupito aquí y el otro que se queda muy pasivamente. Quiero todos activos. Y cuando vemos que nuestros sacerdotes y obispos y diáconos necesitan ayuda, entonces sabemos que tenemos vocación para ayudarlos. Y al fin y al cabo, toda la jerarquía, obispos, sacerdotes, los diáconos también, existen para servirnos a nosotros los laicos que tenemos el sacerdocio bautismal, como hizo referencia usted. Todos somos sacerdotes como laicos. El sacerdocio de los obispos y del cura en la parroquia y del diácono es un sacerdocio, se llama ministerial, para servirnos a nosotros. ¿Ok? Y es central lo del laico, porque la iglesia es el pueblo de Dios y la meta de la iglesia es el desarrollo espiritual y humano de ese pueblo entero. Muy bien. Oiga, profesor, cuando decía usted sobre lo que es el bautismo nos llama a 3 pasos importantes. Digamos, el sacerdocio de nuestra vida, lo que es digamos, recibir el llamado del profeta, ¿verdad? Profeta y ser rey. Y son 3 puntos fundamentales a la cual hemos sido llamados y qué lindo sería poderlos ejercer dentro de la iglesia, digamos. Si hablamos un poquito así mínimo del sacerdocio al cual hemos sido llamados en casa, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ver ese sacerdocio en casa?
En casa y en la calle. En Un casa y en la sacerdotio calle. de Ajá. casa y calle. El trabajo, el y trabajo. trabajo, todo. El sacerdocio bautismal le aplica Sí. a todo. Hombre, mujer, niño, anciano, Muy todos bien. bautizados. Ahí recibimos el Espíritu Santo por primera vez. Amén. Y ahí nos conformamos a la vida de Jesús. Sabemos que vamos a tener que morir a varias cosas para resucitar. Nos conformamos a su vida. Ese va a ser el patrón de nuestra vida entera. Y cuando uno ya tiene más experiencia se da cuenta de eso. Que tuvo que dejar el alcohol, la adicción. Tuvo que dejar eso como morir para resucitar y avanzar. Tuvo que dejar varias cosas, complejos de inferioridad. Muchas cosas que tenemos arriba que Jesús no quiere sanar de eso para resucitar de nuevo durante las varias etapas de la vida humana. Profesor, hablando para reforzar un poquito sobre lo que es el sacerdocio, porque me interesa bastante, es muy importante que ese sacerdocio sea reconstruido en el hogar, porque así como el sacerdote en nuestra iglesia tiene la preparación, el hombre se debe preparar también a nivel, digamos, a nivel de la fe, a nivel de, digamos, de la Biblia, a nivel de lo que es espiritualmente hablando, como también tiene que, digamos, ser vigilante. Es uno de los puntos como sacerdocio, ¿no? Digamos, de casa. El sacerdote de nuestra casa tiene que vigilar por la fe, tiene que, digamos, estar atento a lo que pueda estar sucediendo, prepararse para poder preparar lo de él en todas las áreas, ¿no? Sí, el sacerdocio es vida de sacrificio. Oh, muy bien. Y es vida de vigilancia, como dijo usted. Es servir. Y lo centro de servir, sea como sacerdocio bautismal, profeta o rey, es el amor. El amor sin egoísmo. Si no tenemos ese amor, como dijo San Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 13, no tenemos nada. Podemos tener miles de doctorados, podemos tener millones de dólares, podemos ser el arzobispo más grande del mundo, pero si no tenemos ese amor, dijo San Pablo, somos nada. Y entonces todo Dios no quiere formar a tener ese amor sin egoísmo. Es difícil, porque como seres humanos tenemos eso que nos queda, el egoísmo, y es difícil arrancarlo, pero poco a poco cuando maduramos, uno se sorprende, disminuye más eso, si seguimos. Y el papá y la mamá, la familia, los otros abuelos, tíos, tías, es una escuela del amor sin egoísmo. Cuando usted nos habla del amor sin egoísmo, será bien esencial hacerle un llamado a los hombres o a los padres de familia que en vez de poner la mirada o poner la atención en cosas sin importancia, digamos, hay cosas que no son muy importantes en la vida, porque tan importante que es el matrimonio, cuidar y ponerle todo el tiempo al matrimonio, digamos, la invitación es de ponerle más el tiempo al matrimonio que en cosas que no traen bien para nuestro hogar. No sé si me di a entender. Sí, pues tenemos que entender que lo que dura es la familia. Muy bien. Eso es lo que dura y lo que vale la pena. En la vida hay mucho sacrificio, mucho sufrimiento. Así es la vida. La familia vale todo. Y con eso podemos hacerlo todos. Podemos conquistar por medio de Cristo. Porque lo hacemos por su voluntad, por la familia, por otros. Y también por gentes fuera de la familia. Los pobres, los marginados, como ha enseñado el Papa Francisco. Y continúa con el Papa León, que fue gran colaborador con Francisco, muy cercano, que continúa, está continuando y va a continuar la línea de Francisco a ir a las periferias, a los marginados, a los pobres, a los discriminados, con un mensaje de la misericordia y el amor de Jesucristo. Y ese llamado es para toda la iglesia en general, Tanto el magisterio
como a los laicos a nivel general, ¿verdad? Es el llamado. Lo dijo San Pablo, sin ese amor nada vale. Algo que me impresionó y me encantó que nos haya compartido, y quisiera terminar con eso, profesores, sobre, usted nos hablaba que tuvo 3 hijos, ¿verdad? Sí, En su matrimonio. Y digamos, dentro de sus 3 hijos, uno es, podíamos, me dijo que es autista, ¿verdad? sí, incapacitado. Incapacitado. Pero es la un palabra. gran tesoro de Eso persona. Ajá. Entonces, hasta eso lo miramos diferente. Esa persona tiene un amor, llamamos incapacitado, pero en términos cristianos es el más capacitado. Tiene un amor sin egoísmo completo, un placer de tenerlo alrededor. Es un don de Dios. Hasta lo que nos parece negativo, la fe lo puede convertir en algo que nos anime, que nos dé un sentido de gratitud. Esa gratitud, como de la muerte de Cristo, que nos parece tan grande tragedia, Dios sacó tanto para nosotros. Por eso me sentí muy alegre cuando invitamos y aceptó la invitación el profesor, porque ese es el entusiasmo que yo le conozco a él. Y para las personas que tienen un niño con autismo, podemos tener un ejemplo acá, como nos dice el profesor o como nos dijo usted, cómo él, teniendo este hogar, es un hombre bendecido y ve la mano de Dios en su hogar, ve la mano de Dios en su ministerio académico y ve la mano de Dios en su ministerio, espiritual, y cómo lo maneja de bonito. Esa es la bendición y lo que Dios da, esa gracia divina que nos da Dios, profesor, porque es la gracia de Dios, ¿no? Es la gracia porque pasan cosas inesperadas por el bien de uno que vienen de la mano de Dios. Y eso hay que saber buscar eso y tomarle ventaja a los dones que nos da Dios. A veces vivimos ciegos, no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. En una frase de todo lo que hemos hablado hoy, digamos, como en una frase de lo que hoy, para concluir, en una frase nos puede decir usted, digamos, de lo que hemos hablado, para dejarle a la audiencia. Lo quiero dejar con las palabras del Papa Francisco. Muy bien. Que la ha repetido el Papa León. Y lo decía en español. Todos tenemos vocación. Todos, Cristo murió por todos. Todos están bienvenidos a la iglesia, que a veces es muy difícil para alguna gente. Todos, aunque has tenido malas experiencias, aunque ha tenido un fracaso en su matrimonio o lo que sea, muchos fracasos en la vida. Lo dejo con las palabras de Francisco, que ya el Papa León nos ha dicho que Francisco sigue rogando por nosotros desde el cielo. Y es todos, le dejo con esa frase, catolicismo es todos. Hasta la palabra católico, el catolicismo quiere decir universal. Todas las tierras, todas las razas, todas las culturas, cada individuo, no hay individuo rechazado por Dios. Dios no rechaza a nadie. Todos. Sin paredes, sin muros, sin discriminación, que lo vemos ahora en nuestra sociedad, mucho de eso, en el mundo entero. Mucho odio, mucha guerra, mucho pleito. La paz quiere decir aceptarlos a todos como hijos e hijas de Dios. Gracias, profesor. Quisiéramos terminar con una pequeña oración, si sería tan amable de hacerla. De cerrar este podcast, ¿verdad? Con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesucristo, por el Papa Francisco y por su sucesor, Papa León. Y gracias por todos los católicos y cristianos, hasta por nuestros hermanos y hermanas de las tradiciones evangélicas. Y gracias por cada ser humano, porque cada ser humano fue hecho en la imagen de Dios, en imagen de Dios. Gracias por todo y por todo que nos ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.